Imagínate ver a un rey poderoso, dueño de un imperio inmenso, caminar en 4 patas, comiendo hierba como un animal, con el cuerpo cubierto de rocío y el cabello enredado como plumas de águila. Eso no es una leyenda. Le ocurrió al rey Nabucodonosor, el hombre que desafió al Dios del cielo. Antes de continuar con esta impresionante historia, te invito a suscribirte a este canal, donde exploramos los relatos más impactantes de la Biblia, historias que revelan el poder de Dios, su justicia y su misericordia. Acompáñanos y descubre cómo incluso los reyes más poderosos deben doblar sus rodillas ante el Creador. Comenzamos. Y la gloria de Nabucodonosor. Para comprender la magnitud de la caída de Nabucodonosor, es imperativo primero dimensionar la altura desde donde cayó. Nabucodonosor II, que reinó aproximadamente entre 605 y 562 a.C., no fue un rey cualquiera. Fue el monarca más poderoso del imperio neobabilónico, una fuerza dominante en el escenario mundial de su época. Su reinado estuvo marcado por expresivas conquistas militares y por un ambicioso programa de edificaciones que transformó Babilonia en una de las ciudades más espectaculares del mundo antiguo. Bajo su mando, el imperio babilónico expandió sus fronteras, subyugando naciones y solidificando su poder. Es infame en los anales de la historia judía por haber destruido Jerusalén y el Templo de Salomón en 586 a.C., llevando a miles de judíos al cautiverio en Babilonia. Este evento, un profundo trauma nacional para Israel, es un testimonio del poderío militar y la autoridad incontestable de Nabucodonosor. Además de sus proezas militares, Nabucodonosor fue un constructor visionario. Se le atribuye la construcción de los legendarios jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, erigidos para complacer a su esposa, que extrañaba las montañas de su tierra natal. La ciudad de Babilonia, bajo su gobierno, era una metrópoli fortificada, con imponentes murallas, templos grandiosos, zigurats, dedicados a dioses como Marduk y la famosa Puerta de Ishtar, adornada con ladrillos esmaltados en azul y representaciones de animales sagrados. En resumen, Nabucodonosor estaba en la cúspide del poder humano. Gobernaba un vasto imperio, comandaba un ejército temible y residía en una ciudad que era el epicentro de la cultura, la riqueza y la religión de su tiempo. A sus propios ojos y a los ojos de sus súbditos, él era el arquitecto de su propia grandeza, el dueño de su destino. Fue en este escenario de gloria y autosuficiencia donde Dios intervendría de forma dramática. El sueño profético, el gran árbol y la sentencia divina. El relato de la transformación de Nabucodonosor, encontrado en el libro de Daniel capítulo 4, se presenta en forma de un decreto del propio rey, compartido con todos los pueblos, naciones y lenguas de su imperio. Este formato confiere a la narrativa un peso de testimonio personal y de confesión pública. La historia comienza con Nabucodonosor en paz en su palacio, disfrutando de la prosperidad de su reino. Sin embargo, su tranquilidad es perturbada por un sueño inquietante. En su sueño, ve un árbol de proporciones colosales en medio de la tierra. Estaba mirando en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, y he aquí un árbol en medio de la tierra, cuya altura era grande. Crecía el árbol y se hacía fuerte, y su altura llegaba hasta el cielo, y se veía desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso, y su fruto abundante, y había en él sustento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra los animales del campo, y en sus ramas hacían nido las aves del cielo, y de él se mantenía toda carne. Daniel 4:10-12. Este imponente árbol, que ofrecía refugio y sustento a todas las criaturas, era un símbolo claro del propio Nabucodonosor y de su vasto y próspero imperio. Él era la fuente de poder y provisión para muchos. Sin embargo, el sueño toma un giro sombrío con la aparición de un vigilante y santo que descendía del cielo. Daniel 4:13. Este mensajero celestial proclama en voz alta una sentencia terrible. Derribad el árbol y cortadle las ramas, quitadle el follaje
y dispersad su fruto. Huyan las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Pero dejad en la tierra el tronco con sus raíces, atado con cadena de hierro y de bronce, en la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias tenga su parte en la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y séale dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Daniel 4, 14, 16. El decreto es claro. El árbol representando a Nabucodonosor sería derribado. Sería humillado, despojado de su gloria y obligado a vivir como un animal salvaje. La mención de 7 tiempos se interpreta generalmente como 7 años. La esperanza, sin embargo, no estaba totalmente perdida, pues el tronco con sus raíces permanecería, indicando que su realeza sería restaurada después del período de castigo. Conmocionado, Nabucodonosor convoca a sus sabios, magos y astrólogos, pero ninguno logra interpretar el sueño. Entonces Daniel, a quien el rey había dado el nombre de Beltsasar, es llamado. Daniel, temeroso del Dios de Israel, se queda atónito y perturbado con la visión, pero alentado por el rey, revela su significado. El árbol que viste, que creció y se hizo fuerte, cuya altura llegaba hasta el cielo y que se veía por toda la tierra, eres tú, oh rey, que has crecido y te has hecho fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Daniel 4, 20, 22. Daniel entonces, con valentía y compasión, explica la sentencia divina. Esta es la interpretación, oh rey, y esta es la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre el rey mi señor. Serás echado de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y te harán comer hierba como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás mojado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien quiere. Daniel 4, 24, 25. El profeta no solo interpreta el sueño, sino que también ofrece al rey un camino de arrepentimiento. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades con misericordia para con los oprimidos, para que quizás sea prolongada tu tranquilidad. Daniel 4:27. La caída orgullosa y la transformación bestial. La advertencia divina transmitida por Daniel fue clara y acompañada de una invitación al cambio. Sin embargo, el orgullo de Nabucodonosor estaba profundamente arraigado. Pasaron 12 meses, un periodo de gracia y oportunidad para el arrepentimiento. No permitas que el orgullo te haga olvidar quién te dio todo lo que tienes. Dios puede levantar al más humilde y también puede humillar al más soberbio. Reconoce cada día que tu fuerza, tus logros y tus bendiciones provienen de Él, porque cuando el hombre se exalta a sí mismo, Dios le muestra lo pequeño que realmente es. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 14:11. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios, y a su tiempo Él te exaltará. Pero el corazón del rey permaneció inalterado. El clímax de la narrativa ocurre cuando Nabucodonosor, paseando por la terraza de su palacio real, contempla la magnificencia de Babilonia y en un momento de arrogancia suprema se atribuye toda la gloria. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Daniel 4:30. En estas palabras reside la esencia de su pecado, la soberbia, la autoexaltación y el olvido de que todo poder y autoridad emanan de una fuente superior. En el momento exacto en que esa declaración orgullosa sale de sus labios, la sentencia divina es ejecutada. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: «A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y serás echado de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y como a los bueyes te harán comer hierba, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien quiere». En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres,
y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Daniel 4:31-33. La transformación fue inmediata y completa. El monarca más poderoso del mundo fue reducido a una condición subhumana. Su mente racional fue sustituida por un instinto animal. Fue expulsado de la sociedad humana, viviendo a la intemperie, comiendo hierba, su cuerpo expuesto a los elementos. La descripción vívida de su cabello creciendo como plumas de águila y sus uñas como garras de aves pinta un cuadro de degradación y abandono total. Durante 7 largos años, el trono de Babilonia, aunque presumiblemente gobernado por regentes, aguardaba el regreso de su rey enloquecido. El imperio que él construyó con tanto orgullo continuó, pero su constructor estaba en los campos, viviendo una existencia bestial, una lección viva y humillante sobre la fragilidad del poder humano. La restauración y la alabanza, el reconocimiento de la soberanía divina. El período de humillación tuvo un propósito definido: llevar a Nabucodonosor al reconocimiento de la soberanía de Dios. Al final de los 7 tiempos, el cambio ocurrió. Mas al cabo de los días yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los moradores de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano ni le diga: ¿qué haces? Daniel 4:34-35. El acto de alzar los ojos al cielo es simbólico. Representa el cambio de enfoque del yo a Dios. En el momento en que Nabucodonosor reconoció la autoridad celestial, su cordura fue restaurada. No solo recuperó su mente, sino también su posición. Sus consejeros y nobles lo buscaron, y fue restablecido en su trono, con una majestad aún mayor que antes. La experiencia transformó a Nabucodonosor. Emergió de su prueba no con amargura, sino con un corazón lleno de alabanza y adoración. Su declaración final es un himno a la soberanía, justicia y poder de Dios para humillar a los orgullosos. ¿Por qué Dios transformó a Nabucodonosor en un animal salvaje? La acción drástica de Dios sobre Nabucodonosor sirve como una poderosa lección teológica con múltiples facetas. Las razones para esta intervención divina son profundas e instructivas para todas las generaciones. Para demostrar la soberanía absoluta de Dios, el tema central del libro de Daniel, y de esta historia en particular, es la soberanía de Dios sobre los asuntos humanos. Nabucodonosor, en su arrogancia, creía ser el dueño de su propio destino y el arquitecto de su imperio. Dios, de forma inequívoca, demostró que Él es el Rey Supremo, que tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien quiere. La transformación del rey en un animal fue la prueba irrefutable de que el poder humano es derivado y temporal, mientras que el poder de Dios es absoluto y eterno. Para combatir el pecado de la soberbia es presentada consistentemente en la Biblia como un pecado abominable a Dios. Proverbios 16:18 afirma que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. El corazón de Nabucodonosor estaba inflado de orgullo, llevándolo a autoglorificarse. Al reducirlo a una condición bestial, Dios atacó la raíz de su pecado. La humillación fue el antídoto divino para la arrogancia del rey. Necesitó perder su humanidad para redescubrir su verdadera posición como criatura ante el Creador. Para revelar la paciencia y la gracia de Dios, es crucial notar que Dios no destruyó a Nabucodonosor inmediatamente. Envió un sueño profético, dio tiempo para la interpretación y ofreció un año entero para el arrepentimiento. El castigo, aunque severo, fue temporal y tenía un propósito redentor. La promesa de que el tronco con sus raíces permanecería indicaba la intención de Dios de restaurarlo. La historia de Nabucodonosor es, por lo tanto, también una historia de la gracia de Dios. Y así como el rey Nabucodonosor fue humillado por su orgullo, pero restaurado cuando reconoció la grandeza de Dios,
Tú también puedes levantarte si te humillas ante Él. Recuerda, Dios no rechaza un corazón humilde, pero se aparta de los soberbios. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. 1 Pedro 5:6. Si este mensaje te habló al corazón, suscríbete a este canal. Deja tu me gusta y comparte este video, porque alguien más necesita escuchar que Dios sigue transformando vidas. Nos vemos en el próximo video. Que la gracia y la paz del Señor te acompañen siempre.